Bueno, en el día de hoy vamos a trabajar con fundamentalmente inecuaciones racionales. Primero vamos a empezar por recordar a qué se le llamaba una ecuación racional. Recuerden que una ecuación racional era toda expresión algebraica, es decir, combinación de números, letras y operaciones, que involucraba un signo de igual y por lo menos un denominador que dependía de la incógnita. Eso era una ecuación racional. En el caso de una inecuación racional, la única diferencia va a ser que en lugar de un signo de igual, vamos a tener un signo de desigualdad, amplia o estricta, es decir, un menor o igual, mayor o igual, menor estricto, mayor estricto. ¿Tá? Y así, de esa manera, tendremos una inecuación racional, que en realidad es esto lo que nos compete en el día de hoy, aprender a resolver este tipo de inecuaciones. Bueno, ¿cuáles serían entonces los pasos que tendríamos que seguir para trabajar con este tipo de expresión? Vamos a pasar a puntearlos. En primer lugar, dejar un 0 al lado del signo, a un lado del signo de desigualdad. ¿De qué lado dejamos el 0? Del lado que ustedes quieran. Puede ser en el primer miembro o en el segundo. Aunque estamos acostumbrados, tenemos el hábito de que dejamos el 0 a nuestra derecha y transponemos todo hacia el primer miembro. Una vez hecho esto, voy al paso 2, que me pide reducir la expresión que está en el primer miembro, entonces, a un solo término, razón por la cual voy a llevar a común denominador, que no es otro más que el mínimo común múltiplo entre los denominadores en juego. Pero vayamos directamente, será luego la parte de resolver esa inecuación que queda, va a ser generalmente del tipo racional, van a estudiar ceros y signos del numerador, del denominador, y entonces recién sobre el cociente nos quedaremos con la o las zonas que cumplan con el sentido de la desigualdad. Pero vayamos directamente a un ejercicio para poder entonces explicar el punteo que hicimos de los pasos a seguir. Bueno, como verán, acá tenemos que resolver esta expresión, que es una inecuación del tipo racional porque involucra por lo menos un denominador. Bueno, como decíamos anteriormente, el primer paso para resolver este tipo de inecuaciones es dejar un 0 a un lado del signo de desigualdad. En este caso, ustedes ya tendrían un 0 en el segundo miembro y voy entonces a visualizar cuál es la expresión que quedó en el primer miembro. En este caso, recuerden que los signos de más y menos que aparezcan fuera de paréntesis a la altura del signo de desigualdad serían los que separan términos en esa expresión. No hay ninguno, así que toda la expresión que tienen en el primer miembro ya consta de un solo término. ¿Está? Si hubiera tenido más de un término, recuerden que en esta etapa hubiéramos tenido que reducir ese primer miembro a un solo término, llevando a común denominador. Pero acá ya lo cumplo. Así que voy a lo que sería el paso 3. Una vez que reduje la expresión que está en el primer miembro, entonces, a un solo término, voy a estudiar ceros y signos del numerador por un lado, luego del denominador y por último haremos los del cociente. Bueno, fíjense, vuelvo a repetir, un solo término en el primer miembro, en este caso estoy trabajando con una desigualdad amplia, ¿sí? Vamos a pasar a analizar ceros y signos del numerador. Voy a tomar ese numerador y lo voy a igualar a 0 porque necesito detectar sus raíces y como ya está escrito como un producto de factores, voy a aplicar propiedad jankeliana para determinar sus raíces y para que este producto se haga 0, o se hace 0 este factor, de donde despejan x y da 0, o se hace 0 este otro,
Y acá lo que voy a aplicar es que para que una potencia se haga 0, quien deberá hacerse 0 es la base, de ahí que te dé -1, y luego el valor de la raíz de la base se repetirá tantas veces como indica el exponente. Por lo tanto, acá era una raíz doble. Voy a analizar mi denominador, también lo voy a tomar, lo voy a igualar a 0 porque necesito sus raíces. Fíjense que acá tienen dos términos donde se ha repetido la x, puedo sacarla de factor común. Si vos sacás la x del primer término, lo que dejas es un 4, vendría un menos. Si yo saco una x de acá, dejo la otra. Y entonces, ahora que está escrita la expresión como un producto de factores, vuelvo a aplicar propiedad jankeliana, y para que este producto te dé 0, o se hace 0 el primer factor, de ahí surge la primera raíz, o se hace 0 el segundo, y de ahí surge la otra raíz. También podrían haber resuelto este denominador aplicando la fórmula de Bhaskara, cuidado, está desordenada, con un A que vale -1, un B que vale 4 y un C que vale 0. Y obviamente hubiéramos llegado exactamente al mismo valor para estas raíces. Bueno, una vez que determinamos las raíces del numerador y del denominador, vamos al numerador, vamos a colocar sobre el eje real, eje de las X, las raíces que esto tenía, era el 0 y el -1 doble. El 0 y el -1 doble. Como se trata de una expresión polinómica, la regla dice que voy a arrancar a la derecha con el signo del término de mayor grado. Si yo hago en mi cabeza el desarrollo de todo este cuenterío, el término de mayor grado es un 3x3 positivo. Por eso arranco con un más, paso por una raíz simple, cambio, y al pasar por una doble, repite el signo. En el caso de nuestro denominador, las raíces eran 0 y 4, las coloco, arrancarías a la derecha con el signo del término de mayor grado, fíjate que el término de mayor grado es negativo, ojo, por eso arranco con un menos, paso por una raíz simple, cambio, paso por una raíz simple, vuelvo a cambiar. Y luego bajamos todo a un solo eje, ¿tá? Voy a hacer el signo del cociente, estos valores que eran raíces del numerador y estos que lo eran del denominador. Recuerden que aquellos valores que anulaban el denominador en el cociente pasan a ser puntos de no existencia. Ay, acá era un no existe. Pues lo que no existe es dividir por 0. Ojo que acá va un no existe. Bien, y entonces me va a quedar el signo por regla de signos, más dividido menos da menos, más dividido más es más, menos dividido menos da más, y menos dividido menos da más. Fíjense que justamente acá era el 0 una vez raíz arriba, una vez abajo, en total fue 2 veces, pero prevalece el hecho de no existir por anular un denominador que el hecho de ser raíz. ¿Tá? Ojo, vuelvo a repetir, acá era un no existe acá, y como yo me tenía que quedar con los mayores o iguales que 0, bueno, mayores o iguales que 0, ojo que acá hay que descartar el 4 porque era en realidad un punto de no existencia, y acá terminaremos en un paréntesis curvo. ¿Sí? Ese pequeño detalle me lo comí, por favor, corrijan. Bueno, problema 9, un paso más adelante. Nos enfrentamos con esta inecuación racional para resolver. Fíjense en que es una combinación algebraica, es una expresión algebraica, combinación de números, letras, operaciones, que involucra un signo de desigualdad. Otra vez un signo de desigualdad amplio. Bien. ¿Cuáles son los pasos que tenemos que seguir para resolver este tipo de expresión? Primero, llevar un 0 a un lado del signo de desigualdad. ¿De qué lado van a dejar el 0? Del que ustedes quieran, pero habitualmente dejamos de nuestro lado derecho el 0 y transponemos todo hacia el primer miembro. Recuerden entonces que si voy a transponer todo este término
lo que cambia es el signo que ese término lleva adelante. Como este término no tendría signo delante, sería un más, así que cuando lo transpongas, él pasa, acá está, con un signo de menos. Muy bien. Segundo paso, vamos a tener que reducir la expresión que ha quedado en el primer miembro a un solo término, para lo cual voy a llevar a común denominador el segundo miembro de la expresión. ¿Cuál es el común denominador entre x1 que habría acá abajo y el x2? El común denominador no es otro más que el mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo. Es un múltiplo de todos los denominadores. Por ende, nunca puede ser más chico que ninguno de los denominadores en juego. Es igual al mayor de todos o más grande que todos. En este caso, el común denominador entre un x2 y el 1 que está acá abajo, que ni lo pongo, sería el x2. ¿Tá? Entonces, ¿cuál era el procedimiento que hacíamos al sacar común denominador? Mi común denominador lo divido por el denominador que tengo y el resultado es por lo que multiplica lo que está arriba. Por eso yo hago x2 dividido x, x. Multiplico por x lo que está arriba y lo dejo indicado. Viene un menos. Y repito, mi común denominador lo divido entre el denominador que tengo, o sea, x2 dividido 1 es x2, y lo que está arriba se multiplica por x2. Viene otro signo de menos, y x2 dividido x2 es 1, vas a multiplicar por 1 lo que está arriba y lo dejo escrito. Fíjense que a diferencia de las ecuaciones, donde vos tenías como un denominador a los dos lados del signo de igual, y por eso el común denominador se eliminaba, vos acá estás llevando a común denominador solo en el primer miembro de la expresión. Así que ese común denominador no se elimina, queda. Operan arriba, hacen toda la distributiva, agrupan términos semejantes y acá he conseguido el objetivo de reducir el primer miembro a un solo término. Vuelvo a repetir, recuerden que los signos de más y menos fuera de paréntesis y a la altura del signo de desigualdad son los que separaban términos en la expresión. A la altura del signo de desigualdad no tengo ningún signo de más o menos que separe términos. La expresión ya tenía un solo término y sería este que está acá, racional. Siguiente paso, vamos a estudiar ceros y signos del numerador, del denominador y luego tendremos un cociente. Será en el cociente, en el que deberemos seleccionar la o las zonas que cumplan con el sentido de la desigualdad. Bueno, fíjense que en este caso la raíz del numerador es 2. Como el numerador es polinómico, arranco a la derecha con el signo del término de mayor grado, es negativo. Paso por una raíz simple, cambio. En el denominador, que es de segundo grado, hay dos raíces, es 0 raíz doble. Arranco a la derecha con el signo del término de mayor grado y por pasar por una doble, repito. Voy al cociente, voy a bajar todas las raíces. Recuerden que aquella que haya anulado el denominador en el cociente es un no existe, porque justamente lo que no existe es dividir por 0. Y el signo por regla de signos. Menos dividido más, menos. Más dividido más, más. Más dividido más, más. Y sobre esto me quedo con la o las zonas de los mayores o iguales que 0. O sea, las zonas de los positivos, descartando el punto de no existencia y en el igual a 0, subiendo derechito. Puedo entonces escribir la solución bajo la forma de intervalos, del menos infinito al 0 excluido, por eso es paréntesis curvo, unión del 0 excluido al 2 incluido. Y aquí tenemos la solución de nuestra inecuación. Vamos a un ejercicio más, el ejercicio número 10, un poquito más voluminoso, ¿está? Muy bien, e intentemos resolverlo.
Primer paso, dejar un 0 a un lado del signo de desigualdad. ¿De qué lado voy a dejar el 0? Bueno, por un problema de costumbre, a la derecha. Entonces, este término va a transponerse, va a cambiar de miembro. Y cuando cambie de miembro, cambia el signo que él lleva delante. Por eso pasa como un más. Una vez que dejaron un 0 en uno de los miembros de la expresión, ahora van a reducir todo lo que quedó en el primer miembro a un solo término, razón por la cual hay que buscar cuál es el común denominador entre estos tres denominadores, que no es más que el mínimo común múltiplo entre ellos. Así que voy al mínimo común múltiplo entre el x2 menos 4, el x2 menos 2x y la x. ¿Qué decía la regla? ¿Qué teníamos que hacer para hallar el mínimo común múltiplo entre polinomios? Bueno, en primer lugar, hay que descomponer cada polinomio en factores primos. Y si ustedes recuerdan cuál es la regla de descomposición factorial de polinomios, para hacer la descomposición factorial necesito las raíces de cada uno de ellos. Voy a tomar el primer denominador. Fíjense que este 4 lo pueden cambiar por un 2 a la 2, y entonces lo que yo tenía era una resta de 2 cuadrados. Resta de cuadrados era lo que nosotros conocíamos con el nombre de producto notable o cuadrado perfecto. La resta de cuadrados podía factoriarse de este modo. Esperen un minuto, vamos a anotar la regla en forma genérica para que no haya problemas. Voy a pasar a compartir mi pantalla, ¿sí? Para que podamos visualizar lo que estoy diciendo. Ahí va. Voy a compartir. Bien, y bueno, justamente lo que yo digo es lo siguiente. Cuando ustedes tienen una resta de cuadrados, ¿sí? Llamemos en forma genérica de esta manera, esto es lo que se conocía un producto notable o cuadrado perfecto. Se podía demostrar que se podía factoriar esta expresión escribiendo un a más b por a menos b. Esta era la regla general para factoriar un producto notable o cuadrado perfecto. Fíjense en que en el caso de ustedes, ustedes tenían un x2 menos 4. Podemos factoriarlo determinando raíces a través de la fórmula de Bhaskara. Por supuesto que voy a llegar al final a lo mismo, pero en este caso, si, digamos, me avivo de que ese 4 se puede cambiar por un 2 a la 2, y que por lo tanto lo que yo tenía era la resta de 2 cuadrados, considerando que en el lugar de la A vengo a tener una X, y que en el lugar de la B vengo a tener un 2, entonces, según la regla, la expresión se puede factoriar escribiendo A más B por A menos B. Y de esta manera tenés hecha la descomposición factorial del denominador primero que aparecía. Volvamos acá a la pantalla, aquí lo ven. Esta sería la descomposición factorial de ese primer denominador. Por supuesto que si yo aplico Bhaskara, voy a sacar por raíces de esta expresión un más 2 y un menos 2, así que arrancaría con el coeficiente principal, que sería un 1, acá adelante, y luego tendrías un paréntesis de la forma x menos lo que nos dio la primera raíz, en este caso sería x menos menos 2, por eso quedó x más 2, y el otro sería x menos 2. Muy bien, vamos al segundo denominador. Podríamos aplicar Bhaskara para hallar las raíces y luego el teorema de la descomposición factorial, o puedo sacar una x de factor común, saco una x de acá, dejo la otra, saco la x de acá, dejo el 2, y acá ya quedó escrita la descomposición factorial del polinomio en cuestión. Por Bhaskara
las raíces me hubieran dado 0 y 2, coeficiente principal hubiera sido el 1, el primer paréntesis hubiera sido x menos lo que te dio la primera raíz, si esta era 0 era x menos 0, en definitiva es lo mismo que poner x, y la otra hubiera sido x menos 2. Y este tercer denominador no tengo otra manera de escribirlo, ¿tá? Así que él ya es lo que yo llamo un denominador primo, no admite escribirse de otra manera, y lo dejo como está. Una vez hecha la descomposición factorial de todos los denominadores, la regla dice que en el mínimo común múltiplo van el producto de todos los factores comunes y no comunes elevados al mayor exponente. Entonces empezás, bueno, factores numéricos sería el 1, que ni lo pongo, y entonces empiezo. ¿Qué tipos de factores aparecieron? X más 2, lo pongo. X menos 2, lo pongo. La X, lo pongo. Luego tenés el X menos 2, ya lo tengo, no lo repito. La X ya está, no la repito. ¿Está? Y este sería el mínimo común múltiplo entre los polinomios en juego. ¿Qué es lo que se hace a continuación? Bueno, el común denominador, o sea, el mínimo común múltiplo, se divide entre el denominador que tengo, pero en lugar de escrito así, te conviene escrito factoriado para visualizar simplificaciones, y el resultado sería por lo que multiplico lo que está arriba. O sea, esos cocientes se pueden hacer al costado y dejar. Mi común denominador lo divido por el primer denominador, escrito en su forma factoriada, está acá. Se simplifica este con este con este, lo que está arriba se multiplica por x. Fíjense que lo que estaba arriba era un 10, hay que multiplicarlo por x. Luego vendría un signo de menos, está acá, y repito de nuevo el proceso. Mi común denominador lo divido por el denominador que tenía, escrito en forma factoriada, se va esta x con esta x, el x menos 2 con el x menos 2, lo que está arriba va por un x más 2. Como lo que está arriba era un 2x más 1, fíjense que yo dejo escrito que lo que está arriba por x más 2. Luego venía un más y repito de nuevo el proceso. Mi mínimo común múltiplo lo divido entre el denominador que tenía, fíjense que era una x, acá se va a simplificar solo esto, y entonces lo que está arriba va por el producto de estos dos. Bien. Otra vez, observen lo siguiente, cuando uno resuelve una inecuación, no está sacando como un denominador a los dos lados de un signo, en este caso de desigualdad, como para pensar que puede cancelar denominadores. Los está sacando solo en el primer miembro. Así que ese común denominador no se va, permanece. Operás en el numerador, haces todas las cuentas, fíjense que yo hice el 10x, luego copié este signo de menos y dentro de un paréntesis curvo auxiliar voy a colocar la distributiva que corresponde a ese producto. No hago todo junto, es decir, distributiva y cambio de signo, porque probablemente con los nervios de una prueba, en un examen, se coman cambiar algún signo y ya ahí arrastran un error. Yo prefiero copiar el menos y entonces efectuar este producto primero y ya después en el próximo renglón sí atender al hecho de que este menos, cuando quite el paréntesis, hace que cambie el signo de todo lo que está dentro. Acá también era un producto consecutivo de tres cosas, dejé el 3 quieto, arranqué por el producto de estos dos y luego termino en el próximo renglón haciendo la última distributiva. ¿Tá? Fíjense en que jamás hago cuentas en un denominador. El denominador siempre lo dejás factoriado. No hice cuentas en el denominador. Solamente en el numerador, que agrupé términos semejantes y me terminó dando esto que está acá. Entonces, chequen que ese primer miembro consta de un solo término, porque a la altura del signo de desigualdad no hay ningún signo de más o menos fuera de paréntesis que separe términos.
Una vez conseguido esto, es decir, conseguí tener un 0 a un lado y la expresión del otro miembro reducida a un solo término, paso a estudiar ceros y signos del numerador, luego denominador y por último cociente. En el caso del numerador, lo tomo, lo igualo a 0 y le voy a hallar sus raíces por báscara. Tengo una 1, B5, C-14 y estas son las cuentas que me da. En el caso del denominador, que lo tenés factoriado, fíjate que para que te dé 0, un producto, propiedad hankeliana, le vas a pedir a cada uno de esos factores que se anulen y salen las 3 raíces del denominador rapidísimo. Entonces, vamos al signo del numerador. Vas a colocar sobre un eje real las 2 raíces del numerador. Y vas a arrancar a tu derecha, porque ese numerador es polinómico, con el signo del término de mayor grado que es positivo. Más, paso por una raíz cambio, paso por una raíz cambio. En el caso del denominador, habían 3 raíces, 0, menos 2, 2, las coloco, y arranco a la derecha con el signo del término de mayor grado. Si yo hago en mi cabeza el cuenterío, el término de mayor grado es un x3, positivo, paso por una raíz cambio, paso por una raíz simple cambio, y nuevamente. Y luego bajo todo a un solo eje, respetando la altura de esas raíces, ¿sí? Fíjense, una vez arriba, una vez abajo, en total fue doble, pero aquellos valores que hayan anulado el denominador en el cociente se transforman en un no existe. Más dividido más es más, menos dividido menos es más, menos dividido más da menos, menos dividido menos es más, y más dividido menos da menos. ¿Está? Cociente de signos iguales da más, signos distintos da menos. Y es entonces sobre este signo total que me voy a quedar con la o las zonas que cumplan con el sentido de la desigualdad. Yo buscaba los mayores o iguales que 0, busco las zonas de los positivos. Por eso me quedo acá y me quedo acá, descartando los no existe, pero aceptando el menos 7, porque ahí se cumple el igual a 0 que está marcado. ¿Sí? Y la conclusión o la solución la podemos anotar bajo la forma de unión de intervalos. Me sirvió el intervalo que va del menos 7 incluido, por eso es paréntesis recto, al menos 2 excluido, unión del 0 al 2 excluidos, unión del 2 al más infinito. ¿Tá? Atención, cuando ustedes resuelvan inecuaciones, generalmente las soluciones son intervalos. Cuando yo resolvía ecuaciones, las soluciones son puntuales, son puntos. ¿Tá? Primera diferencia. Y mucha atención.